Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 8 de febrero del 2023 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año, con el libro de Levítico, capítulos 1 y 8, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Levítico 1 y capítulo 8, y Hechos, capítulo 8. Hoy pasamos a otro libro muy importante en el Antiguo Testamento, no muy fácil de leer para muchos. En algún momento nos ha parecido incluso denso. Es un libro que tiene normas, muchas instrucciones que son necesarias en el camino hacia la libertad. Em, Como les mencionaba esta semana, el pueblo de Israel nació en esclavitud, tenía mentalidad de esclavitud y, y lo más complejo, que también lo vimos en el libro, en la predicación de San Esteban, cuando está haciendo toda esta apología de la fe, y dice que el pueblo de Israel no, o sea, del corazón del pueblo de Israel no salió a Egipto, ellos mantuvieron a Egipto en el corazón. Una labor que hace el maestro, o la responsabilidad que tiene el maestro, es precisamente influir en el modo de pensar y de actuar de las personas. ¿Qué quiere decir? Eh, el estudiante, el discípulo, pues llega a un camino y necesita ser capacitado y habilitado a través de la instrucción y de la enseñanza en ese nuevo camino. Cambiar seguramente modos de pensar, actitudes y por ende conductas y modos de actuar. Esa es la función y la responsabilidad que tiene el maestro. Entonces, se me viene a la mente la instrucción militar. La instrucción militar es una instrucción muy fuerte, muy pesada, y en la instrucción militar, como pasa también con el deporte, y más en la proyección del deporte de alto rendimiento, pues tiene que haber un entrenamiento, una instrucción muy fuerte, muy profunda, constante. Y generalmente, y eso lo entendí, que los entrenamientos tanto para el deporte de alto nivel o el entrenamiento militar, siempre de alguna manera deben superar la realidad. O sea, que cuando se enfrenten a las competencias reales, en el caso de los militares, a las confrontaciones reales, el entrenamiento haya sido tan específico y tan profundo que la realidad nunca supere su entrenamiento. Un buen entrenamiento está en que esa capacitación, esa instrucción, lo haya preparado de tal manera que lo que está enfrentando, que la situación real, pues no lo deje sin desarmado, no lo deje sin argumentos, sino que tenga claridad de que fue y capacitado y preparado para esta situación. Eso hizo el Señor con los apóstoles. Y no crean que lo que ellos evidenciaron con la muerte del Señor Jesús fue una preparación muy fuerte, muy profunda. Eh, es que vieron un castigo ejemplar, realmente ejemplar, brutal, y por eso la mayoría incluso de los apóstoles se conoce por historias anexas, podríamos decir, a la Biblia, pues que la mayoría de ellos fueron mártires. Lo vemos en el caso de San Esteban, que se conoce como el primer mártir de la iglesia. Había tal preparación, convicción, certeza en el espíritu que ellos estuvieron dispuestos realmente a entregar su vida por la causa del Señor. Levítico entonces es un manual de instrucciones. ¿Y por qué todo un capítulo, un libro, perdón, a la instrucción del culto? Porque en sí eso es lo que tenemos en Levítico. La gran mayoría, bueno, podríamos decir que todo el Levítico es la instrucción del culto. Hay algo muy particular. El nombre levítico originalmente es Vayikra, y llamó, ese verbo que habíamos estudiado anteriormente en Génesis 1. eh, y así empieza, pues de una manera muy sencilla. También el nombre del libro es con la primera palabra
que aparece en el libro, que es Y llamó, o como les mencioné, Vallicra. Este libro entonces se dedica a las instrucciones, a la educación del pueblo respecto al culto. El Señor había apartado a unos sacerdotes, había empezado a dar unas instrucciones, unas normas de cómo se debía hacer el culto. ¿Cuál era la importancia de esto? Bueno, todo esto se iba a cumplir cabalmente en el Señor Jesús, porque pues todo el culto establecido incluso en el libro de Levítico es algo que se cumpliría perfectamente en el Señor Jesús. Por eso yo lo debía entender y practicar de manera adecuada. Pero quería mostrarles unos detalles en el capítulo 8. El Señor apartó a Aarón. Aarón tenía 4 hijos, ¿sí? Estos 4 hijos de Aarón estaban llamados a ser los sumos sacerdotes. Se había establecido un orden. El Señor es un Dios de orden. En este orden, el Señor había apartado a los hijos de Aarón como sumos sacerdotes y a los hijos de los otros hermanos de Leví como levitas, ¿sí? O sea, como aquellos, una cosa es el sumo sacerdote, otra cosa son los sacerdotes y otra cosa son los servidores, que serían parte de ellos, pues toda la tribu de Leví. A cada uno les va a dar funciones muy específicas, eso está detallado, sobre todo en el libro de Números, donde les da una ubicación y de acuerdo a la ubicación les da una función y de acuerdo a esa función hay unas responsabilidades, unos beneficios y también unos límites. Está completamente ordenado y clara la instrucción que se da respecto al culto. Pero aquí el Señor manda a Moisés y va a hacer algo muy específico respecto a la instrucción de los hijos. O sea, que hay una instrucción para los hijos de Leví. Los hijos de Leví que iban a llevar nada más y nada menos, perdón, los hijos de Aarón, que iban a llevar nada más y nada menos la responsabilidad de presentar al pueblo delante del Señor. ¿Sí? Esa es la responsabilidad sacerdotal, de ministrar a Dios a favor del pueblo, ¿sí? Inicialmente esa era la función. Más adelante, en otras circunstancias, el sacerdote también va a tener la función de enseñar y de instruir al pueblo, pero en esta inicial parte era interceder, era llevar el culto del pueblo al Señor, era buscar el favor del Señor hacia su pueblo. Así que en el capítulo 8 le ordena que tome sus hijos y hay unos elementos muy, muy especiales. 1, aceite. 2, que tome un becerro para la expiación. 3, que tome 2 carneros y habla de los panes sin levadura. ¿Sí? Eso todo lo empieza a narrar el capítulo 8, que después usted lo leerá con detalle. Pero dice, toma tus hijos, vas a tomar aceite de la unción, vas a tomar un becerro para la expiación, luego 2 carneros y panes sin levadura. Bueno, sabemos que el aceite es símbolo claro del Espíritu del Señor y la función del aceite de la unción, ungir, de ahí va a venir más adelante la palabra Mesías y en el griego va a venir la palabra Cristos, que es ungido. Ungido implicaba ser apartado, ¿sí? Ojo con esto, ser apartado. El aceite tiene pues, y está aplicado en la industria de hoy, tiene unas funciones de protección. El aceite es protección, ¿sí? El aceite no solo es protección para el motor de un carro, el aceite es protección, ¿sí? De piezas, pero el aceite además de que genera protección, el aceite facilita procesos mecánicos, ¿sí? Porque el aceite lubrica. Entonces, por un lado, protege, por otro lado, lubrica y la lubricación facilita procesos mecánicos. La lubricación ayuda con la dificultad de la fricción, ¿sí? En el caso de procesos mecánicos donde hay fricción, se puede generar daño o un funcionamiento lento. Incluso en el caso de los motores donde no hay un buen aceite, el motor literalmente se funde. Y cuando se habla de fundir es que se derrite las piezas por toda esta fricción, se terminan dañando y se vuelve una masa. Así que protege, lubrica, pero también el aceite da brillo,
¿sí? De alguna manera, el aceite también cumple una función, podríamos decirlo de alguna manera, de estética. O sea, se va, de hecho, los aceites, las cremas, de esa palabra Cristos va a venir también la palabra crema, y que también se va a usar la palabra como de aceites, porque cumple esa función de brillo. Entonces, protege, lubrica, da brillo. Pero el aceite también, de alguna manera, o más bien una función muy importante en la antigüedad, iba a tener la función del fuego, de la luz, porque a través del aceite ellos, pues en aquel entonces no existía aún la parafina, usaban era el aceite, era el mejor combustible que ellos tenían para sus lámparas, para la luz. O sea que tenemos fuego, luz, protección, lubricación, brillo. Y el aceite también se utilizaba entonces para, bueno, para limpieza, porque también se usaba para hacer jabones, y se utilizaba para la alimentación. Entonces, mire todo lo que implicaba el tener aceite, y la unción era apartar, era proteger, era dar brillo, era lubricar, era facilitar. La presencia del aceite facilitaba el fluir de la obra del Señor. Tenemos los becerros de expiación, pues que la función era como sacar, quitar la mancha del pecado. Los dos carneros estaban para esta misma función, los panes sin levadura como símbolo de pureza, y empieza un proceso con los hijos. Me llamó mucho la atención este proceso de capacitación, ¿sí? De entrenamiento de los hijos. Acordémonos que ellos vienen hacia la libertad y deben ser entrenados hacia la libertad. La libertad es una responsabilidad altísima y hay que prepararse para vivir en libertad, porque aquel que no está preparado para la libertad, muy fácil puede volver a caer en la esclavitud, ¿sí? Hay que aprender a disfrutar y a vivir en la libertad que el Señor nos dio. ¿Cómo? Pues siendo capacitados para elegir las mejores cosas. Y para elegir las mejores cosas hay que tener un claro discernimiento del Espíritu Santo. Viene entonces un proceso de preparación para los hijos. Y él les va a decir en todo el capítulo 8, y permítanme, yo se los tengo que resumir. Dice primero que los lave con agua. Hay una función, hay una tarea que hay que estar haciendo constantemente con nuestros hijos, y es purificarlos, ¿sí? ¿Se acuerdan seguramente de Job? Que Job tenía una tarea, y Job trataba de mantener a sus hijos en armonía con el Señor, ¿sí? Eh, Sabemos la historia que los hijos de Job celebraban sus cumpleaños cada año, y en este tiempo, pues Job decidía hacer las funciones necesarias como de sacerdote para poder purificar a sus hijos. Así que entonces viene el agua. Luego del agua, los empieza a vestir. La vestidura siempre es mm, representativo, ¿sí? Conocemos el viejo dicho que dice: el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Es que de alguna manera el vestido es una expresión de identidad, ¿sí? A través de toda la historia. Y si usted piensa hoy usted ve a alguien, por decir, en términos generales, con una bata blanca y con unas crocs, automáticamente usted dirá: este es un médico, ¿sí? Usted ve a alguien con un vestido camuflado y seguramente dirá: este es un militar. El vestido distingue, o más bien muestra algo de la identidad de las personas. Por eso hoy en día también es tan difícil identificar a las personas, ¿sí? Porque las vestiduras son como al revés. Por eso incluso en la antigüedad, el Señor tenía como unas instrucciones claras sobre el vestido de los hombres y de las mujeres. Eso está en la Biblia, ¿sí? Les expresaba cómo un hombre se debe vestir, porque el hombre también se identificaba como hombre. Ahora dirán que machista, feminista. Estoy simplemente diciendo lo que dice la Biblia, ¿sí? Y, y en la Biblia estaba que el hombre se debía vestir bajo unas condiciones que se identificara como hombre, y la mujer se vestía con unos atuendos, unas prendas que la identificaba como mujer. Hoy en día el tema de la identidad es tan complejo que
pues es difícil identificar no solo a alguien como hombre y como mujer, sino identificarlo en términos generales en sus gustos, en lo que es, en lo que representa. Eh, ya todo esto es muy más complejo hoy, pero el vestido, ¿sí? ¿Y qué era lo primero que tenía en este vestido? Después de purificarlo, entonces, habla de una túnica blanca. Esta túnica cumplía la función interior, ¿sí? Era como el vestido interno que se ponían. Ellos están, pero en este momento no solo están en el desierto, sino que ellos además van a estar en un lugar árido, seco en términos generales, de mucho calor, en otros momentos donde habrá frío, y pues tenía que haber vestiduras un poco cómodas. Esta era la ropa interna. Muy particular que la ropa interior es blanca. Generalmente, mm, pues porque así hemos sido como formados en nuestra sociedad, se le presta mucha atención al vestuario externo, ¿sí? Desde niños, desde jóvenes, al vestuario externo, porque es lo que se ve, ¿sí? Pero aquí nos está mostrando que la verdadera vestidura empieza de adentro hacia afuera. Es como la verdadera belleza de las personas debe empezar desde adentro hacia afuera. En este proceso de limpieza y de poner esas vestiduras internas implica, hablando de los hijos, no solo hábitos higiénicos, ¿sí? Que tenga y desarrolle hábitos saludables respecto a su higiene, sino que los hijos aprendan a cuidar y a mantener puro su corazón, sus pensamientos, sus emociones, ¿sí? A cuidar sus actitudes, a cuidar sus reacciones. Y pensemos en nosotros como hijos. La purificación y el proceso de crianza que el Señor quiere hacer en nosotros empieza sí o sí de adentro hacia afuera, limpiarnos y empezar a purificarnos y a vestirnos adecuadamente de adentro hacia afuera, desde lo más interno hacia lo externo, ¿sí? Entonces ponen la túnica blanca, o sea que lo que está más cerca a mi corazón debe ser más puro, debe ser más real, porque pues la apariencia puede con todo, pero aquí nos está hablando más de la apariencia, es de en verdad purificar el corazón. Luego le va a poner lo va a ceñir de un cinto, luego le va a poner un manto, el manto tiene, en la vestidura israelita tiene muchísimas funciones, el manto se convierte casi en a ver, ¿cómo les explico? Era tan útil que el manto los abrigaba, era tan útil que el manto los protegía, pero también el manto en algún momento los podía servir como mantel, ¿sí? Para comer. Bueno, era un elemento supremamente importante para la vestidura. El manto ya empieza pues como a distinguir un poco más, pero lo que sigue en adelante, los elementos que siguen en adelante, van a distinguir claramente la función sacerdotal. ¿Por qué? Iban a llevar un efod sobre la capa o sobre el manto. El efod era un delantal. El delantal es un símbolo que en aquel entonces y hoy de servicio, ¿sí? Porque ellos iban a hacer un servicio en el templo, porque ellos iban a tener que ver con sacrificio de animales, con ofrendas, y seguramente en todo este proceso ellos iban y les implicaba untarse, les implicaba ensuciarse un poco. Dentro de esta vestidura está tener como esa capacidad, esa disposición al servicio. Sobre este fod, que era un delantal, también debía ir ceñido, ajustado. Luego encima iría un pectoral, ¿sí? A ver, para ilustrarles, como cuando las personas viajan, hay personas que cuando viajan al exterior llevan en su pecho como una carterita donde llevan su pasaporte, eso lo he visto mucho, ¿sí? Sobre todo en personas mayores, les da como seguridad tener su documento de identidad ahí en esa carpetica, ¿sí? Ese pectoral, dentro de ese pectoral había dos elementos
que pues se ha tratado de dar muchas explicaciones, sigue siendo un misterio, que se llamaban el Urim y el Tumim. Esos elementos que estaban en el pecho, en el pectoral, eran los que determinaban, era un medio a través del cual ellos encontraban, identificaban y discernían la voluntad del Señor. ¿Sí? Algunos, para ilustrarlo, son como dos piedritas, como dos especies de dados, donde por eso cuando la Biblia dice, echad la suerte sobre el regazo y el Señor tomará la decisión, no tienen nada que ver con juegos de azar. ¿Sí? De ninguna manera está diciendo váyase para un casino, váyase a jugar, no. Se refiere a estos dos elementos, el Urim y el Tumim. Las suertes, ¿sí? Entonces, cuando ellos ponen las suertes, es posiblemente tenía dos opciones de interpretación, sí o no. Entonces, ¿cómo consultaba David, que está en la Biblia? Señor, vamos a la guerra. Echaba la suerte sobre el regazo y lo que el Urim y el Tumim indicaran, pues eso se hacía. Entonces, seguramente, siendo coherentes a lo que la Biblia nos enseña, ese Urim y Tumim tenía dos opciones, sí o no. Sencillo, ¿sí? Y eso mismo dijo el Señor, que si vuestro hablar sea sí o no, lo que venga además de mal procede. Y si estamos hablando de la voluntad del Señor no tiene términos medios. Es sí o no, sencillo. Hay dos caminos, vida o muerte, luz, oscuridad, obediencia, desobediencia. Solo hay dos opciones, no hay un camino intermedio. Entonces, el Urim y el Tumim eran estas piedras que ayudaban a entender la decisión que debían tomar. ¿Usted se imagina lo importante que es implementar a nuestros hijos con la capacidad de tomar decisiones firmes y reales? Eso está haciendo Aarón con sus hijos, ¿sí? Y eso que estas decisiones iban a afectar al pueblo entero. ¿Cuántas decisiones de nuestros hijos van a afectar a muchas personas? Mire toda esta implementación que es preparación y todo está en la instrucción. Un padre, así como nuestro padre lo quiere hacer con nosotros, debe purificar, adecuar, vestir, identificar a sus hijos para que cumplan y tengan la capacidad de tomar decisiones sabias en cada momento de su vida. Así entonces, además de este pectoral con estos elementos para conocer la voluntad del Señor, venía sobre su cabeza lo que en sí los identificaba como tal. Y era una mitra que tenía una lámina de oro que decía santidad al Señor. ¿Sí? Entonces, claro, cuando alguien veía un personaje vestido de esta manera, decía el sumo sacerdote. Santidad de Jehová está apartado para el Señor. Había sido implementado, capacitado para cumplir esta función. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres y es la obra que el Señor hace con nosotros como sus hijos. Pero luego de que está ya la vestidura y están claramente identificados como sumos sacerdotes, es derramado el aceite sobre ellos. El aceite ya les expliqué que implicaba protección, brillo, lubricación, fuego, ¿sí? Pasión, fervor. Luego de eso, y que venía la expiación, ellos debían poner sus manos sobre el becerro, sobre los carneros, para que fuese quitada la mancha de sus vidas. Luego se va a tomar de la sangre del becerro y van a ungir, así le decía el señor Aarón, el lóbulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Esto es muy, muy, muy importante porque la unción, ¿qué símbolo, qué significa la sangre? La sangre significa redención, la sangre es precio, es el precio, la sangre significa también expiación, eh, significa algo una palabra que es propiciación, y es que de alguna manera la sangre cubre, ¿sí? O sea, la sangre purifica, pero la sangre también cubre. Ese era el propósito de la propiciación, cubrir. La sangre guarda. De hecho, muchos cristianos a través de los años, yo personalmente tengo mis reservas sobre eso, no está del todo descartado, pero muchos cristianos piden la sangre de Cristo para protección, eh, para purificación también, ¿cierto? Y de alguna manera este acto de ungir
el oído, la oreja más bien, el dedo pulgar, la mano y el pie, es casi que encomendando lo que nuestros hijos oyen, lo que nuestros hijos hacen y los caminos que ellos van a emprender. De alguna manera era proteger lo que nuestros hijos oyen, proteger lo que ellos van a hacer, que lo que hagan sea edificante, que sea constructivista y no destructivista, y que nuestros hijos emprendan caminos de bendición. ¿Sí? Todo esta simbología es muy, muy especial porque es la instrucción de un padre hacia sus hijos en el camino a la libertad. Esto es preparar a los hijos a la libertad, que sepan tomar decisiones, que distingan lo que oyen, que sus oídos estén protegidos, guardados, que sus actos sean protegidos y guardados y que sus emprendimientos sean protegidos y guardados, que se identifiquen como hijos del Señor, ¿sí? Que se identifiquen como hijos del pacto, que tengan delante de ellos la capacidad de discernir y de acuerdo a ese discernimiento de tomar decisiones sabias que los van a bendecir a ellos y que también van a ayudar a otros en esas decisiones. Así que Levítico es un libro de instrucción en el proceso hacia la libertad. Y cada instrucción, bueno, esta es instrucción de culto, religiosa, lo que tiene que ver la vida espiritual, la vida moral de las personas. Luego van a venir otro tipo de instrucciones también que tiene que ver con leyes civiles, tiene que ver con en la forma en que ellos debían vivir y compartir como ciudadanos, pero también en respecto incluso a otros pueblos. ¿Cómo prepararnos para la libertad? La misma escritura está la instrucción para que nosotros aprendamos a vivir en la libertad, como dice Gálatas, que Cristo nos ha concedido. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a presentarle este día en oración. Quiero pedirte, Padre, que la presencia de tu Espíritu esté en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, Señor, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros hermanos y de nuestros padres. Quiero pedirte que agudices y que limpies nuestros oídos para que atendamos tus instrucciones y que implementados, capacitados, instruidos por tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro caminar, seamos guardados en nuestros pasos, en las obras de nuestras manos, en lo que llega a nuestros oídos y por ende en lo que salga a través de nuestros labios. Yo te suplico, Padre eterno, que nos implementes a nosotros como tus hijos, pero también aquellos que somos padres para poder orientar con sabiduría y sensatez. Señor, cada día es una decisión, cada instante es una decisión. Y la felicidad, la plenitud, está en tomar decisiones acertadas en el momento oportuno. Yo te pido entonces que tomes nuestras vidas, la vida de nuestros seres amados, y que de tu mano, Señor, ellos disciernan el paso que deben dar, la acción que deben emprender, Señor, lo que deben oír, guardar en su corazón y poner por obra. Bendícenos en este nuevo día, guárdanos del mal, del peligro, cuídanos de nosotros mismos y déjanos hoy ver tu gloria, Señor. Acuérdate de las oraciones que hemos hecho y déjanos ver la respuesta a cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.